Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Lista a esta segunda sesión de respuestas de preguntas. Total. Bueno, ya es la tercera, Esa es Cris? Ya tercera. vamos, Ay, ya ya me estamos despistada ya. avanzando. Bueno, si te parece, Cris, como es esta, bueno, a todas, gracias por entrar. La Y idea es todos, hacer... veo que hay un hombre, André, que Ah, está. genial, Hola. pues bienvenido, Bien, bien, Andrés. bienvenido, porque aunque seáis minoría, pensamos en vosotros. Total. Pues básicamente la idea es empezar a hacer esto cada semana. Normalmente será entre 30 y 45 minutos donde contestamos las preguntas que vamos recibiendo. Y también podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios e intentaremos irlas contestando, ¿vale? Entonces, vamos a por ello, Chris. A ver, son las 18:59. Esperamos un Damos un minuto. minutito. Veo, ay, Vale. mira, hola, suya, suya. No me acuerdo cómo te llamas, pero me hace súper ilusión que te Es conozcas verdad que esta te noche. conocimos en el mercado. Sí, sí, genial, hola. Y las otras personas, pues lo siento, no os conozco aún, pero gracias por estar. Ahora Laura, claro, yo veo los nombres por Instagram, Total. entonces no sé cómo os llamáis. A Bienvenidas ver, a todas. bienvenidas. Vale, son las 7, vamos a empezar. Así que, Genial. Vale, entonces, como hemos comentado, va a ser 30 a 45 minutos donde vamos a contestar vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, Cris, empezamos con varias preguntas sobre el tema de la toma de café con la pastilla. Entonces, la primera es, ¿entonces tengo que tomar el café una hora después de tomar la pastilla? a ver, el tema es que idealmente habría que evitar de tomar cafeína que hay en el café por lo menos una hora después de haber tomado la pastilla, efectivamente. Aunque te digan media hora, lo ideal sería una hora, porque si te esperas una hora, por lo menos, aunque frenes la absorción de la levotiroxina en tus pastillas, vemos que ya después de una hora ya el efecto de disminución de la absorción es menos fuerte. O sea Vale. que ya si te esperas 2 horas, 3 horas, aún O mejor. sea, la Pero, pauta es como mínimo una o sea, hora. idealmente como mínimo una hora, entonces yo sé que es súper difícil porque cuando te despiertas así con poca energía, cuando tus síntomas de hipotiroidismo están muy presentes, no es evidente. Y por eso yo te recomiendo también detectar si lo que a ti te apetece no es solo despertarte, pero también algo caliente, pues, o sea, yo lo que hago, por ejemplo, es tomarme, digamos, unas tilas o cosas de estas que son sin cafeína. Y Exacto, entonces, yo personalmente, o sea, me encanta el café, pero desde que sé esta regla, pues me espero por lo menos una hora. Y, o vale, sea súper, Chris. que os La recomiendo siguiente, eso, a ver si veis la cambios. siguiente pregunta está relacionada que es, ¿es lo mismo para el café descafeinado ecológico? Esto lo hemos contestado en una sesión de preguntas y respuestas, pero quería que repasáramos. ¿También es lo mismo para el café descafeinado ecológico? Esto yo creo que fue porque publicamos lo de lo que opinabas del tema del café Sí. descafeinado y preguntas si realmente el café descafeinado ecológico es lo mismo. Eh, pues claro, el problema es que hay aditivos, o sea, que no se llaman como adjuventes de transformación, bueno, unos productos que ponen cuando transforman el café en soluble, o sea, hay todas unas reacciones químicas y tal, y lo que pasa es que no es, o sea, no te lo tienen que indicar en las etiquetas, ¿no? Entonces, está clarísimo que cuando es un descafeinado cualquiera que no es ecológico, pues probablemente se haga con estas técnicas que al final te dejan indirectamente pues con tóxicos, ¿eh? Pero aquí en el caso de los ecológicos tengo que admitir que no sé exactamente qué proceso utilizan, o sea que habría que Vale, verificar qué tipo de sistema usan para descafeinar el café. Lo que pasa es que en general es
es un proceso industrial, o sea, que no es lo que hay en la naturaleza, hay cafeína en el café. O sea, que digamos que es un procesado de todas maneras. O sea, que realmente aquí además, si me estás diciendo que vas a tomar un café descafeinado, será por el sabor, entonces, del café, pues trata entonces de encontrar cosas que te recuerdan ese sabor. Bueno, claro, nada va a ser igual, pero además el descafeinado en sabor no tiene nada que ver con un café de verdad. O sea, trata de ver si en realidad lo que te hace falta es algo caliente por la mañana, porque eso Sí, es algo como muy y con un reconfortante. sabor. Aquí, Chris, la chicoria sí que podría ser una opción, ¿no? Y ponerle algo de, no sé si con canela o con algo así para que tenga algo caliente y con un sabor especial. Bueno, digamos que la chicoria en particular, pues la ventaja es que tiene sustancias que son muy interesantes para la flora bacteriana, para reequilibrarla, la microbiota intestinal, o sea que por eso la recomiendo Sí. bastante, pero tiene un sabor particular, eso está claro. Entonces, yo lo que hacía a veces eran mezclas un poco raras, tengo que reconocer, de poner cacao, porque el cacao no tiene un poco de cafeína, pero mucho menos que el Del café. Entonces, café. un cacao puro con agua, o sea, es rarísimo, ¿eh? No sé, ya Sí, lo sé. Pero que al final es cada uno hacer un poco su mezcla y ver lo que te gusta. Y después a mí me total. encantan las tisanas estas Yogi Tea, que tienen toda una variedad de sabores y también tienen una tisana pues de cacao, cosas Sí, así. además Hay que encontrar está ese súper toque. buena, ¿eh? La de cacao está súper buena. Vale, súper. Pues entonces, de hecho, esta pregunta la ha preguntado Carolina. Entonces, Carolina, ya sabes, y si quieres que le echemos un vistazo, si nos quieres mandar la etiqueta de tu café descafeinado, le echamos un vistazo. La siguiente pregunta es, tengo Hashimoto. ¿Tomar café en poca medida no es recomendable para Hashimoto? O sea, supongo que aquí está preguntando en plan si para Hashimoto hay que ir con más cuidado con el tema de café o si es lo mismo. A ver, en general, a ver, el tema que hace es complejo porque está el tema de la toma de la pastilla, que si te lo tomas muy deprisa después de tomar tu pastilla, rebaja la absorción de la levotiroxina. Eso es uno. Pero después, en el café hay que realmente ver tú, en tu propio cuerpo, cómo reaccionas al café, porque todo va a depender de cómo tu hígado detoxifica la cafeína del cuerpo. Entonces hay gente que toma café y le da taquicardia. Entonces, si es tu caso, pues Como yo. el café no es para Sí. ti. Entonces, si sin embargo lo toleras bien, lo que hay que tener en cuenta es que el café, pues va a disminuir, o sea, aumenta el riesgo de desmineralización y de perder más, por ejemplo, magnesio en las orinas. Y sabemos que el magnesio es justamente un nutriente importante a nivel celular para producir energía. Entonces, estás tomando café para darte esa sensación de energía, pero a largo plazo, como has eliminado más el magnesio, pierdes ese efecto. A nivel intestinal, claro, el café puede irritar los intestinos. Entonces puede tener un efecto inflamatorio. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, todo depende de la cantidad que tomes de café. Si Claro, tomas un cantidad café, y cómo reaccionas, ¿no? O sea, aquí sería qué cantidad tomas y también escúchate, escucha cómo te sienta, etcétera, ¿no? exacto. O sea, que realmente es una cosa de también ver, si tú tomas un café y te vas corriendo al baño también, ya ves que te ha acelerado mucho el tránsito, Sí, que es sí, agresivo. sí, Si tomas un café al día después de una comida, va a ser una cosa. Tomar un café solo eh, durante el día va a tener un efecto mucho más fuerte. O sea, hay muchas cosas que hay que estar teniendo en cuenta. Pero es verdad que en el caso Hashimoto, como estás ya, al tener anticuerpos que se crean en tu cuerpo, estás en situación de inflamación crónica o inflamación de bajo grado. Entonces, efectivamente, podríamos imaginar y puede ser el caso que el café te irrite más y que aumente esa inflamación, pero de nuevo
todo depende, de nuevo, de un poco de tu caso, de cómo te Sí, alimentas. de cómo O sea, reaccionas. que aquí Sí, es con qué lo verdad que combinas, entiendo pues genial, que Cris. tengas eso. Lo que quería decir es que en el café, a pesar de esos puntos negativos, que hay muchos, pero también tiene el café, tiene antioxidantes particulares. Entonces, Es bueno, que, Cris, yo creo que realmente el café haremos realmente un tema eh, aparte porque es que da para haremos una mucho. publicación, porque realmente hay muchos pros y contras. Y Sí, claro, según que te encanta el café por el sabor, vas a defenderlo más. exacto, Después, claro, el arte de elegir las variedades es diferente, la exacto. arábica, el robusta, bueno, es un temazo. O sea Sí, que pues ya lo hablaremos más en vamos a detalle. seguir. De hecho, tenemos varias preguntas por aquí. Vale. Entonces, Cristi, bienvenida, nos pregunta, hola, ¿puedo tomar caldo de huesos para el desayuno? Pues yo creo que es fantástico porque la ventaja del caldo de hueso es que tiene ese efecto de, tiene glutamina, tiene nutrientes interesantes para ayudar a curar, a reparar los intestinos, las células, las paredes intestinales. Y hay que saber que cuando tienes una tiroiditis de Hashimoto, pues muchas veces está relacionado con un riesgo más elevado de tener problemas de permeabilidad intestinal. Es decir, que las barreras intestinales, tus células, en vez de estar pegadas y de impedir que pasen cosas en la sangre, o sea, de lo que comes, que pasen moléculas grandes en tu sangre, pues esa permeabilidad intestinal, hay más riesgos que esté perturbada, ¿no? En caso de Hashimoto. Y por eso podría ser interesante, efectivamente, el caldo de hueso al desayuno. De hecho, hay culturas en China, en Japón, donde se toma cosas de estas y sí que tiene su lógica, en realidad. O Ahora sea, que es interesante para el tema de la permeabilidad intestinal en también, ¿no? particular, y claro, también además, si lo haces el caldo con verduras, pues habrá toda una serie de minerales. La gente, bueno, hay un colágeno al final natural también en ese tipo de alimentos, o sea que tiene, o sea, es súper interesante. Yo sí que si te gusta, hazlo, porque es fantástico. Vale, seguimos con, de hecho, Cristi ha preguntado otra pregunta que es, ¿tomar té negro es bueno tomarlo cuando padeces de hipotiroidismo? Eh, a ver, de nuevo, a ver, a nivel del té, lo ideal a nivel antioxidantes son los té verdes y el top del top a nivel del té va a ser el té matcha. Si te gusta, fantástico. Lo que pasa es que, de nuevo, no hay que abusar Ujú. de los tés. El té negro, ¿por qué no? Pero no todo el día, porque también tiene efectos. Por ejemplo, el té va a impedir que absorbas el hierro y el hierro es un nutriente importante para el funcionamiento de tus hormonas tiroideas, entre otras. Y las anemias, el cansancio, por ejemplo. O sea que el té negro, de nuevo, ¿en qué cantidades? Y si no, Claro. ¿por qué no el té negro? Lo que pasa es que, de nuevo, té negro tiene cafeína, o sea que idealmente habría que distanciar con la toma de la pastilla, pero ya tendrá mucho menos cafeína que el café. O sea que si tu idea es pasar del café al té negro, pues ¿por qué no? Es una, ¿Sabes? Es claro. una primera etapa. O sea, Que pues de nuevo depende mucho de... esto, Chris, lo decimos bastante, pero es todo en plan, depende de cómo te sienta a ti y también de qué cantidades, ¿no? En plan, entonces, en definitiva, Cristi, el té negro es una opción si estás intentando sustituirlo por café o sí, por café, y que los tés más interesantes es el tema de té verdes y té matcha como la estrella, ¿no? Entonces, de nuevo, el té también es un tema que hay que profundizar mucho porque hay que saber que en los paquetes, o sea, que si tú compras tés baratos, en general, o que no son orgánicos, tal, en sobres hay riesgos de que hayan, o sea, es bestial, pero en el sobre ese de papel donde te ponen el té, puede haber fluoruro o tóxicos. O sea que hay gente y el fluoruro insisto mucho porque en el caso del hipotiroidismo va a impedir
a la tiroides usar el yodo para producir hormonas tiroideas. O sea que... Pero esto, Chris, ¿cómo puedes, o sea, por ejemplo, tú eres una experta, pero ¿cómo puedes saber a alguien de calle? O sea, en ¿O cómo general, recomendarías? ¿Recomendarías comprar el té, el típico que vas a una herbolistería y te lo sirven o directamente? sea, ¿O el problema está en los sobres estos, donde te ponen el té, y después si no compras té orgánico, también, bueno, o sea, que está la historia del sí, sobre, que eso lo puedes sí, reemplazar por, a veces te venden como paquetes de sobres que tú llenas con sí, una cuchara, ¿sabes? Así de sí, papel, y sí? que ahí dan más garantías de calidad, o si no, la misma bola esa Sí, la de, típica, sí, sí. de acero inoxidable que se usaba antes, pues una cosa así. Y si no, bueno, claro, por eso en general todo lo que va a ser orgánico suelen mirar más, y no es una garantía, pero suelen mirar más que haya menos tóxicos. Sí, Y después el problema es también, ya que entramos en el tema, es que en la producción del té, comprar té barato, el problema es que, y que no sea orgánico, quiere decir que hay pesticidas. O sea que, ya, pero bueno, ya, ya. que Bueno, poco a Cristi, poco entonces, es teniendo complejo. en cuenta todo lo que hemos comentado, simplemente prioriza los criterios que acabamos de comentar. Y muchas gracias por tu pregunta. Si tenéis cualquier otra pregunta, los que estáis asistiendo, no dudéis en dejarla en comentarios, ¿vale? Sigo contestando las otras preguntas y cuando entre otra contestamos esa. Aquí una pregunta era, yo siempre consumía leche de vaca. ¿Por qué leche vegetal me recomendarías reemplazarla? Entonces, a nivel de las leches vegetales, que en realidad ya no se pueden llamar leches porque no tienen las mismas propiedades, Ujú. el problema es que muchas del comercio, o sea, tú si vas al supermercado vas a encontrar muchas leches con azúcar añadido, o sea, que ya eso evita, mira la etiqueta y dentro de las, digamos, de los orígenes vegetales, eh, o sea, lo ideal es que sean de frutos secos, o sea, de avellana o almendra, Ujú. porque va a tener un índice glucémico, o sea, que te va a hacer subir el azúcar sanguínea menos deprisa que cuando tienes leches de avena o de quinoa o de cereales, ¿vale? O sea, Vale. que la idea sería, pues, más bien bebidas vegetales de avellana o almendra. Y claro, está también el tema de la soja. Lo que pasa es que la soja, de nuevo, no hay que abusar. eh, en caso de hipotiroidismo hay que evitar, de nuevo puedo frenar la absorción de la levotiroxina, o sea que también distanciar bien. Y después hay estudios, es muy contradictorio, hay mucho dinero detrás de la producción de soja. O sea que en Estados Unidos hay estudios donde demostraron que al final gente que había tomado mucha leche de soja de pequeño habían desarrollado más problemas de tiroiditis de Hashimoto. O sea, Mm. es un tema complejo y donde hay casi como política detrás de comer. Pero como a nivel direccional lo que comentas es que si tienes que sustituir, de hecho, muy bien lo del tema de sustituir la leche de vaca, Sí, ¿no? Ya es un avance, porque es efectivamente. inflamatoria la leche de vaca. Y si tienes que elegir pues una leche vegetal, pues priorizar las de frutos secos. Y aquí yo sí que había escuchado que había que ir con ojo de la cantidad de azúcar, Exacto. ¿no? Porque a O veces sea, para la mí de la prioridad almendras. es que mires bien la composición. Primero la composición de las leches y entonces si te gusta la leche de almendra avellana, genial, besa por ellas y si no, mira que sea de avena o quinoa, pero con lo menos de azúcar añadido posible, si Exacto. es posible, cero. Y entonces lo ideal, pero claro, sería hacértela tú y entonces hay una técnica súper tonta que es de comprarse un bote de pasta de avellana o de almendra y entonces pones, o sea, hay unas ciertas proporciones, pero de una cucharada sopera la metes en un turnix de estos con agua y ya tienes tu leche de avellana o almendra. O Ah, sea, está muy bien esto es súper esto. básico y después en una época yo me hacía mi leche casera de avena y tal, pero claro,
es todo un montaje. Entonces, lo puedes hacer, o sea, cuando haces además ese tipo de leches caseras, el problema es que no hay aditivos, o sea, no hay todo tipo de aditivos. Sí, que no dura tanto. Sí, la duración es de 3-4 días, se te estropea enseguida. O sea que por eso que hay que ver, pero si no, hay recetas en Instagram con avellanas, almendras, que después puedes usar la pulpa del almendral para hacer pasteles, cosas caseras. O sea que hay De hecho, Chris, esta pregunta nos la ha preguntado Kelly, entonces lo que haremos es intentaremos encontrar alguna receta por Instagram y la compartimos hoy o mañana en Instagram, así la puede tener. Y también, Kelly, si tú tienes dudas entre qué marcas elegir, mándanos las etiquetas de las opciones que tengas y le podemos echar un vistazo. Después, Diana, yo creo que podemos aprovechar que estamos en directo y que está gente escuchándonos para justamente vosotros también, si tenéis recetas que habéis encontrado sin gluten, sin lácteos, que os gustan, que os han ayudado a hacer ese tránsito, o sea, ese cambio de alimentación, pues que no dudéis en compartirlo, porque también lo compartiremos con la comunidad que estamos creando, ¿no? Y de hecho, si tenéis, porque algunas acabáis de entrar, no dudéis en dejar vuestras preguntas en los comentarios, porque también estamos contestando las preguntas de las personas que están entrando ahora. Seguimos, mientras no haya preguntas en el chat. ¿Con hipotiroidismo de Hashimoto se puede añadir sal yodada? Siempre dudo si puedo comer cosas con yodo o no. Pues te entiendo perfectamente porque a nivel, o sea, si tú miras en las redes sociales y en internet, es súper complicado el tema de entenderlo porque te dicen en general Hashimoto, no yodo. Eso es la respuesta que se daba hasta hace poco, hasta hace unos 10 años. Y sin embargo, el yodo sirve a producir hormonas tiroideas. Y hay que saber que la mayoría de la población a nivel mundial, incluido en España, tiene una deficiencia de yodo. O sea que, en general, vamos a tener deficiencia. Entonces, por eso, la primera parte de la respuesta es verificar si tú tienes o no deficiencias de yodo. Si estás con deficiencia, entonces no hay problema en estar tomando yodo. El problema es, hay gente que va a absorber mejor, otra peor, el yodo de los alimentos. Y de nuevo, esto es un tema, claro, que hay que mirar analíticas, hacer analíticas, o sea, es todo muy personalizado, ¿no? La respuesta. Y después, el problema también es que cuando tú tomas, o sea, tú aumentas tus aportes de yodo, hay un mecanismo, cuando se produce las hormonas tiroideas, hay un mecanismo natural en el que hay unas reacciones de oxidación. Y entonces, por eso se decían hasta hace poco que para evitar esas reacciones de oxidación naturales, lo repito, ataquen más la tiroides, cuando tienes una tiroiditis de Hashimoto, se te está destruyendo la tiroides, añadir esa oxidación puede estropearla y por eso se decía no más yodo para evitar que se haga más esa reacción, ¿no? Pero eso quiere decir que estás bloqueando la posibilidad de que tu cuerpo produzca hormonas tiroideas. Vale, pues la respuesta que se ha dado ahora estos últimos años, creo que más o menos estos 10 últimos años, es que en el fondo también es muy importante verificar tus niveles de selenio, porque el selenio es un nutriente que en estas, o sea, que se integran en unas enzimas, unas sustancias, que en estas reacciones naturales de oxidación va a ser un antioxidante. O sea, que va a reequilibrar el exceso de la oxidación producida por esta reacción de producción de hormonas tiroideas. No sé si es muy complicado, pero bueno. No, pero de vigilar, o sea, yo por lo que estás comentando, Chris, es que esto nos lo ha preguntado, a ver. O sea que, en resumen, habría que ver tus niveles de yodo como los tienes y ver tus niveles de selenio. Vale. Es muy fácil tener deficiencias de selenio.
es un nutriente difícil de absorber y cuando además tienes hipotiroidismo puede que en realidad aumentas tu riesgo de mal absorberlo, porque como se ralentiza tu sistema digestivo y todo el sistema, por tener hipotiroidismo además estás absorbiendo peor el selenio, que normalmente te ayuda a evitar esas reacciones de oxidación. O sea que... O sea, realmente es que vigilen o sea, que realmente no hay una respuesta, o sea, realmente la respuesta es que hay que ver su nivel personal de yodo y de selenio, porque si tienes excesos de yodo pueden haber consecuencias negativas y el selenio, si tienes deficiencia, el selenio es lo que previene la oxidación más O sea, bestia a el nivel selenio va a de... compensar Sí, la oxidación que aparece en esas reacciones químicas. O sea, que por eso están los dos ligados. De hecho, si os interesa más este tema en detalle, en nuestro blog, no hay muchos artículos aún, pero hay uno que quise dedicarle mucho tiempo porque, claro, actualizar esta información. sí, Hoy en día, la ciencia dice que no es adecuado decir no tomar yodo. No es tan simple como habéis sí, entendido. Y sí esto que te lo antes... explico en detalle en este artículo. Nuestro blog o sea, tú miras por internet la página www.reactivatutiroides.com y Sí. entonces en la sección blog lo verás Lo ahí. Y no dudes en comentarlo, ¿eh? lo pondremos también entre hoy y mañana, pondremos el link. Vale, la siguiente pregunta. Entonces, esto vino por el post de los carbohidratos. ¿Te acuerdas que poníamos muchos ejemplos de carbohidratos? Sí. Y entonces el tema del azúcar, ¿no? Entonces, dice, el queso también. Tengo un hijo diabético y siempre me habían dicho que el queso no cuenta. A ver, de nuevo, ¿qué queso? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, ¿por qué? Porque en realidad en los productos lácteos, el azúcar que hay en los productos lácteos es la lactosa. Y entonces la lactosa puede, a pesar de que no sea la misma, o sea, el mismo azúcar que la glucosa, no hace que haga picos de glucosa, porque no hay glucosa, pero sí que hace, perdón, la lactosa sí que es un compuesto, o sea, es un poco química esto, pero tienes glucosa y galactosa, o sea, que es un azúcar con dos, Ujú. o sea, dos partes de azúcar, digamos, dos compuestos de azúcar. O sea que cuando tú tomas productos lácteos con lactosa, se te dispara el azúcar en la sangre. O sea que, por ejemplo, todos estos quesos que son más blandos, eh, que van a tener más lactosa, Ujú. pues estos sí que son un problema, ¿no? A nivel del azúcar sanguíneo. Lo que pasa es que otro tipo de quesos que se han fermentado más, que se han dejado madurar mucho más, tipo el parmesano, el comté, el manchego, quesos duros, cuanto más tiempo se dejan fermentar, más las bacterias que están en ese queso se van a comer el azúcar la lactosa. Entonces desaparece lactosa. Entonces, por eso, a nivel de los quesos, yo te recomiendo elegir siempre, idealmente, los que tengan más proteínas, o sea, que los que tienen menos lactosa, más fermentados, pero de nuevo, hemos hablado de la lactosa, que es el azúcar, pero y efectivamente, a nivel diabetes, pues claro, como ves, depende del tipo de queso que elijas, ¿no? O sea que. Y después después está otro tema, que claro, la caseína de los productos de los quesos es, o sea, Ujú. las proteínas que están en los quesos, estos más fermentados, que te digo que pueden ser interesantes, si tú eres alérgico y es difícil a veces detectarlo, entonces te inflama los intestinos. O sea que puede ser inflamatorio, por eso es inflamatorio en este caso. O Vale. sea que sería interesante, eh, aquí la pregunta era más a nivel de Sí, diabetes, nosotras hablamos más de hipotiroidismo y que efectivamente hay que estar más en una dieta antiinflamatoria, o sea, por eso lo he mencionado. En el caso de la diabetes, pues yo creo que, claro, los productos lácteos, ojo, porque también hacen disparar, si no la glucosa,
hacen disparar la insulina liberada por el páncreas. O sea que para una persona diabética no es para nada ideal Vale, tomar vale, esos sí, productos lácteos con mucha lactosa. vale. Otra pregunta que nos han preguntado, que Chris recuerda que si no lo sabes, pues pasamos y lo buscamos y lo contestamos en otro momento, ¿eh? ¿El té rooibos no tiene Sí. cafeína? Efectivamente, o sea, el té rooibos en realidad no es un té, no es de la familia, o sea, no es de la misma familia botánica y tal. Y efectivamente es una muy buena alternativa, o sea, gracias a la persona que nos lo ha propuesto. O sea, que podría ser una alternativa, pues, por la mañana de bebida caliente para sustituir el café. Ostras, qué fuerte. Ha sido Cristi, no sé si sigues conectada, pero ha sido Cristi que nos lo preguntó por chat. Nada, Cristi, ya gracias porque has dado Sí, un me había tip olvidado de de... rooibos, pero sí, interesante. Sí, Además, bueno, entonces, hay que pensar que todas estas plantas, rooibos incluido y tal, tienen antioxidantes cada uno particulares y que ayudan, pues nos hacen falta cuanto más antioxidantes sí. en nuestra dieta antiinflamatoria. O sea que muy interesante, sí. Una pregunta que creo que ya hemos contestado es, de los tés, ¿cuáles recomiendas? ¿El té verde y otros tipos de té? Aquí es el té matcha, ¿no? El té Claro, verde. el té matcha gana, pero bueno, a miles, a todos los otros tés, porque es súper potente en antioxidantes y de hecho el té matcha, o sea, el té matcha y té verde que tienen menos antioxidantes, también tienen unos efectos y propiedades anticáncer súper interesantes. O sea que realmente, claro, sustituir tus cafés o uno por lo menos con un té verde o idealmente ese té matcha, genial, ¿no? O sea que estos son si puedes, porque a veces el té matcha es verdad que es un sabor particular, pero lo ideal sería sustituir con esto, ¿eh? Con Sí. este tipo de té, ¿eh? Y Chris, otra pregunta, de hecho de Cristi también. ¿Y el mate se puede consumir? Aquí, desgraciadamente, yo no tengo mucha costumbre con el mate. Entonces, sé que tiene muchas propiedades interesantes también, que tiene antioxidantes, minerales, pero el mate tiene cafeína. O sea, es un poco como el té, ¿no? Que tiene menos cafeína que el café. Entonces, claro, depende, de nuevo, pues en qué medida, en cuánto tomas. Si estás tomando todo el día, pues no es lo ideal. Y lo que pasa es que de nuevo me faltan datos, ¿eh? Sobre el mate, o sea, tendría que mirar más, pero sé que hay muchas propiedades interesantes, pero como siempre, lo mismo no hay que abusar, ¿sabes? Y verdad que tenía menos, o sea, no sé si tiene cafeína, Tiene, ¿eh? O tenía menos tiene cafeína cafeína, que... pero menos que el café. Entonces, de Vale, nuevo, si para ti por lo menos una buena alternativa, ¿sabes? sí, O sea, vas a sí, frenar la absorción de tu levotiroxina, pero a sí, veces a la gente le cuesta mucho hacer ese paso de dejar todo tipo de cafeína. Entonces, claro, sí. hay Vamos que hacer un a ir, compromiso para que sea viable todo esto. Si sí. no, esto Vamos puede a ir, ser Cris, con complicado. la última pregunta, ¿vale? Muy bien. Que es, no sé si hay algún alimento puntual, pero algo que me ayude a regular mejor el cansancio. Uf, esto sí que, a ver, digamos, no hay respuesta, porque de nuevo el cansancio puede estar ligado, pues si no te funcionan bien las hormonas tiroideas, puede ser porque te faltan nutrientes, hemos hablado del selenio, puede ser el zinc, puede ser el magnesio, que te he dicho que interviene en las reacciones celulares para producir energía, puede ser la falta de vitaminas B, que también intervienen en estas reacciones de producción de energía. El coenzima Q10 que puedes encontrar bueno, en productos del mar, por ejemplo, pero en pocas cantidades también interviene a nivel de energía. O sea, habría que ver, en tu caso, mirar tu dieta, analíticas, para entender de dónde podría venir. Entonces, después también hay que saber que cuando comes
carbohidratos con un índice glucémico elevado, cuando tienes esos picos de glucosa en la sangre, después de haber comido, por ejemplo, un plato de pasta, pues se suele estar súper cansado, porque ese pico de azúcar después provoca, ese exceso de azúcar provoca una liberación de insulina que provoca un pico demasiado bajo de azúcar. Entonces el cuerpo está cansadísimo después de eso. O sea que también puede ser por un problema de dieta a nivel digamos, del índice glucémico de lo que comes, de los carbohidratos que comes. O sea, que Aunque aquí, Chris, quería interrumpirte porque realmente yo aquí destacaría que el 27 de febrero vamos a hacer una clase gratuita que toca todos esos sí, temas. O sí. sea, realmente ¿quién nos lo ha preguntado? O sea, efectivamente, cuando tú Mara. presentas síntomas de hipotiroidismo como el cansancio, y en particular ese cansancio al despertar, el cansancio matutino, Sí. ese cansancio está súper relacionado con el hipotiroidismo. El cansancio, que es más por la tarde, ya va a ser las suprarrenales, Sí. que están súper conectadas también con la tiroides, pero entonces puede que sea un cansancio ligado a un burnout, O un tema burn-in, de azúcar, ¿no? También, tema de índice o glucémico. sea, hay muchas cosas y como tú dices, pues hay muchos temas. Cuando tienes hipotiroidismo no es simple, no es solo cambiar una cosa, hay que repasar toda una alimentación global. Y es verdad que en la clase que daremos el 27 de febrero, el martes, Sí. a las 7, repasaremos pues toda esa metodología, esos pasos de la metodología que había que seguir, o por lo menos que a mí me ha funcionado para rebajar tus síntomas de hipotiroidismo, incluidos el cansancio. O sea que... Así que yo te diría, Mara, que si puedes atender, te recomiendo que atiendas porque tocaremos este tema en profundidad. Y entonces ya estamos por la sesión de hoy. No sé si quedáis algunos conectados ahora mismo. Si tenéis una pregunta, mandadla ahora mismo y la contestamos. Y si no, damos por hecho esta primera edición en directo de preguntas y respuestas. Veo una pregunta, Diana, por aquí de Elvi Ducuey. Hola, tengo hipotiroidismo, estoy tratando con medicina homeopática con un medicamento que se llama Granti del laboratorio LH. Ha mejorado, pero aún no se regula del todo. Bueno, aquí yo de nuevo te invitaría a venirte a nuestra clase del 27 de febrero, porque claro, a ver, la homeopatía ya estamos en energías cuánticas y cosas así. Yo te estoy hablando de cosas muy materiales, que son los nutrientes. Si te faltan los nutrientes, por ejemplo, si es eso, si te faltan los nutrientes básicos para que te funcionen las hormonas tiroideas, pues mucha homeopatía que tomes no te va a funcionar. Lo siento, pero si te lo han vendido así, no es verdad. O sea, hay que combinar todas estas técnicas. Por eso te invito, pues eso, a venirte. Repaso rápido, las preguntas, a ver si veía algo más. No Sí, sé si creo que todas están contestadas, así que muchas gracias a todas por asistir y ya vamos a ir haciendo estas sesiones cada Diana, semana. Así que no ¿tenemos dudéis aún tiempo para una pregunta o no? Porque aquí queda una de Blanquita 10. ¿Cuántas horas después de cenar se pueden tomar la T4? Por ejemplo, si me levanto a las 4 para ir al baño, la puedo tomar si cené a las 21 horas. ¿Para qué? Cuando me levante a las 8 pueda desayunar. A ver, la historia de nuevo es importante si la tomas. Hay gente que toma las hormonas tiroideas, de hecho, por la noche. Pero el tema es estar en ayunas, que es muy importante. Entonces, aquí el problema que veo es que si te despiertas a esas horas, te rompes el sueño también. O sea que no sé si es ideal. Y habría que ver si eventualmente en tu caso, si tú cenas muy pronto, pues en principio, y depende de lo que cenes, porque por eso también esto es muy importante, es un tema que explicamos en nuestra metodología. Para mí es muy
importante también el tema de la cronobiología, es decir, que según el momento del día habrá que comer ciertos nutrientes y otros no. Y por la noche, en la cena, hay cosas que se digieren mejor o peor. Entonces, si tú has hecho una cena adecuada, ligera de digerir, podemos imaginar que 2 horas después de la cena, 3 horas después, puedes tomar tus hormonas tiroideas de sustitución. Entonces, ahí te podría solventar el tema y decir, vale, cuando me despierto, entonces ya puedo directamente desayunar. O sea que... Exacto. Genial. Pues mira, nos ha dado tiempo para una pregunta más. Así que genial, gracias a todas por conectaros y nos vemos la semana que viene. Sí, pues gracias, Vaquita, por contestar. Y sí, sí, o sea que ya sabéis, hemos tenido historias de hackeos de cuenta y tal, pero que nuestra intención realmente es hacer esto este año cada semana. Así que Sí. seguiré enviándonos preguntas, no dudéis en hacerlo y hasta la semana que viene. Adiós, que vaya Adiós, bien. hasta luego.